Tengo 8 horas, 58 minutos y 36 segundos en mi cabeza. Tengo el 5. Tengo el 2012. 2, 55, 80. El 4. Tengo el 10. Sin darnos cuenta, el tiempo se consume y en este cuarto programa nos vemos a tan solo 9 meses del arranque de los Juegos. Con Londres 2012 en el horizonte, echamos la vista atrás hasta Montreal 1976. Recurrimos a algunas voces autorizadas para que nos cuenten lo que supuso el hito olímpico de Nadia Comaneci. Los movimientos, eran prácticamente de libro, ¿no? Prácticamente volaba. Dos protagonistas de excepción se preparan en Alicante para el inminente arranque de la Volvo Ocean Race. La Vuelta al Mundo, considerada por muchos la prueba reina del mundo de la navegación, contará con dos de nuestros mejores deportistas. Es una regata muy especial. La Volvo Ocean Race, que es la regata un poco más importante de cara a las vueltas al mundo. Iker Martínez y Xavi Fernández lucharán durante los próximos 9 meses para lograr la victoria en una prueba en la que ya consiguieron ser terceros en su edición de 2009. Sin embargo, no hace falta irse tan lejos para encontrar a uno de nuestros deportistas más laureados. Las piscinas del Paco Yoldi ven entrenar cada día a Richard Oribe. Como persona y como deportista, un encanto. El mejor. Un crack. 15 medallas paralímpicas avalan a un auténtico ejemplo de superación. En el hombro voy a intentar ganar medallas. Durante el próximo mes de diciembre se pondrán a la venta las últimas entradas para los Juegos de Londres 2012. Si está pensando en asistir, nosotros nos recorremos la ciudad para que pueda decidir dónde hospedarse. Hay muchísima demanda porque básicamente todo el mundo va a estar enfocado aquí en Londres. Aunque muchos hoteles se han quedado sin habitaciones para el próximo verano, aún queda donde dormir en la capital británica en los Juegos Olímpicos. Hay disponibilidad. Y como no, el sueño olímpico nos guía en el arranque de este programa. Poca gente habla de los Juegos Olímpicos con la emoción con la que lo hace Leiro Laverría. Es el cumplir algo que desde pequeña has soñado con ello y es de repente darte cuenta que estás allí, ¿no? Que estás en los Juegos Olímpicos. Tras el bronce logrado en Beijing, la ciclista Vika Cegueta prepara con mimo la cita londinense. Como dice la palabra, son sueños, ¿no? Y nunca pensaba que estaban a mi alcance. Y bueno, es el cumplir algo que desde pequeña has soñado con ello y es de repente darte cuenta que estás allí, ¿no? Que estás en unos Juegos Olímpicos y que por mérito propio y por tu trabajo has podido llegar hasta ahí. Fueron emociones muy fuertes las que pude vivir ahí ese día, ¿no? Jamás en mi vida voy a olvidar, ¿no? Y aquella primera vez, ya solo el hecho de estar en los Juegos para mí era un logro muy importante y verme en un podio olímpico, mirar al lado y ver a corredoras de la talla de Marianne Vos, de Joanca González, pues a mí me parecía increíble, ¿no? El que mi trabajo de ese día se hubiera acercado al de ellas. Y bueno, yo creo que eternamente lo recordaré. A mí lo que más me marcaron fueron los fracasos de la gente, ¿no? Todo un sueño que de repente un día se viene abajo porque la cosa no se da como a ti te hubiera gustado. Y los éxitos fueron increíblemente bonitos vivirlos, pero quizá lo que más me llamó la atención fueron los fracasos y lo intenso que es, ¿no? el fracasar. Solo el hecho de que sea cada 4 años hace que lo prepares especialmente, hace que lo vivas especialmente y hace que si el objetivo no se ha conseguido, pues duela especialmente. Las emociones son tan fuertes y tan intensas que lo quieres volver a vivir, ¿no? Y bueno, son 4 años de trabajo en el que yo estoy trabajando pensando en igualar o mejorar aquel trabajo.
siendo consciente de que va a ser muy complicado, pero con las ilusiones intactas y con una motivación tremenda. Y bueno, en mi caso estoy a las puertas de unos segundos Juegos Olímpicos. Bueno, la prueba que me toca es muy complicada, es una prueba en la que se pasa muchísima tensión y sé que van a ser momentos duros, pero bueno, intento estar lo mejor preparada para ese día. Sueño con el trabajo que tengo que hacer para poder estar en esa pelea. Sueño con el cómo mejorar cada pequeño detalle. Sueño con no tener ningún percance por el camino y sueño con que sea un año que yo pueda decir por mi parte he trabajado todo lo que quería y por mi parte he podido preparar esto en las mejores condiciones y luego pues aceptaré, mejor o peor, el resultado que se dé. Da gusto escuchar a Leiro Laverría hablando con esa pasión sobre los Juegos Olímpicos. Nuestro próximo protagonista es una de esas personas en las que el cariño y la simpatía que despiertan en la gente prácticamente superan su grandeza como deportistas. No es fácil decirlo cuando nos referimos a un nadador con 15 medallas paralímpicas. Es difícil definirlo de una forma breve. Un genio. Inteligente. El mejor. Un crack. Sí, tendrá carencias, pero tiene tantas virtudes y tantas cosas maravillosas. O sea, a mí me deja maravillado. He aprendido muchísimo de él y muchísimo con él. Sus habilidades sociales son bárbaras. Un genio. Pues el número 1. Pero más como persona que como deportista. Tiene un gran corazón y solo piensa en ayudar. Como persona y como deportista, un encanto. Rumbo a sus sextos Juegos, Richard Oribe lleva prácticamente 20 años en la élite de la natación adaptada. Una carrera plagada de éxitos, reconocimientos y premios que simplemente resumen lo que para este donostiarra afectado por parálisis cerebral ha representado una vida dedicada al deporte. Pues para Richard yo creo que ha representado toda su vida, totalmente. Además le ha mejorado absolutamente en todo, le ha buscado una meta de lo que puede ser la vida, poder estudiar, de poder llegar a ser algo, ¿no? Para Richard, con su discapacidad tan grande, el disgusto cuando nació, luego ir mejorando poco a poco en espacio. Luego nosotros incentivando muchísimo, porque hemos trabajado con él en lo increíble. El sitio que nos decían que podía haber pues una mejora para él, hemos ido. Y para él, bueno, sí que la natación ha sido absolutamente todo. Atleta incansable, para Richard Oribe la natación es una parte sustancial de su vida. Desde sus primeros Juegos en Barcelona, ha luchado para superarse como nadador y para acumular una trayectoria que le ha llevado al máximo nivel. 15 medallas paralímpicas avalan al que es sin duda el mejor nadador con parálisis cerebral de todos los tiempos. Un palmarés único que el donostiarra aspira a seguir engordando en Londres. En Londres voy a intentar ganar medallas. Yo creo que tiene opción a sacar 3 medallas. Los rivales son tan buenos como él y entrenan tanto como él. Bueno, conseguiremos lo que se pueda, pero que vamos a ir a por el oro. Sin embargo, el deporte y sus éxitos suponen para el donostiarra una forma de devolver el cariño que desde hace años ha sentido de la gente que lo rodea. Me acuerdo que los primeros Juegos que fui con él en el año 2000, él había sacado medalla de oro en el 200 libre, con récord del mundo, había sacado medalla de oro en el 100 libre, con récord del mundo, pero nunca había conseguido una medalla de oro en 50 libre. Y coincidió que era mi cumpleaños. Y me dije, 50 libre, muy difícil, pero por ti, Javi. Y lo sacó. Un compromiso que asume con responsabilidad y que al mismo tiempo lo reconforta. Lo que quiere es el cariño, que le quieran, que le respeten, que le quieran, que él como superación pues se iguale a otra gente, que cada día él pues por sus dificultades pues ha ido mejorando muchísimo en su habla, en su entendimiento. Y sí que es una satisfacción para el grande, pues simplemente va por San Sebastián, le van saludando, le van hablando y sí es gratificante. Yo creo que es lo que más le llena a él. En ocasiones, la presión que él mismo se ejerce tiene un carácter de compromiso con el entorno, con su gente. Más allá de la presión que cualquier deportista con aspiraciones de victoria pudiera tener en las grandes competiciones, Richard lucha también por lograr algo grande que brindar a todos sus seguidores.
Muchas veces el deportista con ganas de, digamos, querer responder a todo ese apoyo social que recibe, se incrementa mucho más el nivel de expectativas y el nivel de exigencias, ¿no? Y esto actúa en la contra. Esto pasa a todos los deportistas. Entonces esto es uno de los factores que nosotros controlamos. Por eso, de alguna forma, lo que trabajamos en el entorno es que ese entorno sea facilitador. La Real Sociedad es otra de las grandes pasiones de Richard Oribe, así que desde hace años su amigo Óscar se encarga de recogerle y llevarle a Anoeta cada vez que los donostiarras juegan en casa. ¿Qué tal? Tenemos gustos muy parecidos, pues nos gusta el cine, nos gusta la Real, nos gusta casi todo tipo de deportes y bueno, es una manera de conocernos realmente, la verdad. Estuvimos en Vigo el año que casi fuimos campeones, vino con nosotros, fuimos en avión, lo pasamos genial, hemos estado en Bilbao, hemos ido a Santander, o sea, es como un amigo más, que hace las mismas cosas que nosotros. Viajes a otros campos, alegrías y decepciones. Richard sufre con su equipo como el que más. A sus 37 años, Richard Oribe afronta ya la madurez de su carrera. Aunque los plazos en los que poner fin a su trayectoria aún son una incógnita, el nadador guipuzcoano va encontrando en su gran pasión, la natación, un objetivo de cara al futuro. Formarse para poder entrenar a jóvenes nadadores con discapacidad es ahora su gran objetivo. Los niños, su pasión, los niños. Quiero prepararme bien para entrenar a los niños. Esa es su meta ahora mismo para que él enseñar, estar con niños. Te ayuda siempre que puede, pues te dice, te controla las comidas, los entrenamientos, pues te apoya, te va diciendo los ritmos, te va marcando y así. No sé por qué, pero Richard tiene algo pues que, no sé, a los niños les gusta y cuando habla Richard pues está encantado los niños pues, de escucharle y de atenderle y siempre hacen lo que dice. Cuando introdujimos a la primera persona más jovencita, bueno, bastante más jovencita que él en el equipo, con qué ilusión y con qué cariño él asume su papel de ayudar, ¿no? Y con qué atención y con qué devoción la atienden. La formación de los más jóvenes ocupa sus planes de futuro. Sin embargo, en su horizonte cercano, Richard ya puede ver Londres. Su cuenta atrás ha comenzado. Los Juegos Paralímpicos arrancarán el próximo 29 de agosto. Oribe volverá a representarnos en la élite de la natación. Richard Oribe busca Londres en la lejanía y nosotros hemos querido buscar en la historia uno de esos grandes momentos de los Juegos Olímpicos. ¿Recuerdan a la gran Nadia Comaneci? Algunas voces autorizadas nos ayudan a valorar el gran éxito que la gimnasta rumana logró en Montreal 76. El público no sabe qué admirar más de la chica, si la gracia alada, etérea, aniñada de sus ejercicios. Los movimientos, o sea, eran prácticamente de libro, ¿no? Prácticamente volaba, que volaba y se cogía y daba vueltas y volteretas por los aires. Respondía al nombre de Nadia Comaneci, una niña moldeada por su entrenador Bela Karolyi y por una escuela de gimnasia a la rumana que se encargó de pulir un diamante en bruto. Su irrupción, tan precoz, pilló a todos por sorpresa. Pero sí que había el run antes de empezar los Juegos, en esas crónicas previas que se leen en los grandes diarios, de que había una chica rumana que había ganado 3 medallas de oro el año anterior en el europeo en Noruega, de 13 años. Con 14 años y en Montreal 76, Comaneci bate todos los registros, 3 medallas individuales y un 10 en las barras asimétricas que marcan un antes y un después en la gimnasia y en la historia de los Juegos. La seguridad, esa manera de salir al tapiz y decir, es que no dudo de mi trabajo. Con 14 años era como brutal, ¿no? Y la verdad que aquel 10 y aquellos 10 y aquella actuación pues nos abrió a todos pues otros caminos, ¿no? Otras ideas de que todo es posible, ¿no? Cuando le dieron 10 tuvieron que poner un 1, un punto 0,0. Es decir, en realidad le habían dado un 1 porque es que fue un espectáculo impresionante. Fueron en total 7 puntuaciones máximas, pero la joven rumana asombró al mundo por su templanza y aplomo ante un público entregado que ya la había coronado como la reina de Montreal. Yo puedo decir que he sentido al final de mi carrera ese control sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi trabajo, sobre lo que te estás jugando en una competición así. Pero es verdad que con 14 años esa frialdad
esa perfección, ese saber estar, fue muy sorprendente. El régimen comunista de Rumanía no tardó en apropiarse de su figura, hasta que ésta superó el ámbito estrictamente deportivo. Me gustaría ver la perspectiva desde Rumanía, ¿no? En Rumanía sería la repera, porque lo multiplicarían por 1 millón, como pasa en las dictaduras. Yo creo que ha sido más valorada después de Ceausescu que antes de Ceausescu. Te digo sinceramente, ni sé si le pagaron 10.000 leones en aquella época, que son 600 euros, por ejemplo, por lo que había conseguido. Era una miseria, era así, ¿no? Porque no había, decía el gobierno que no había dinero para premiar lo que había hecho Nadia, ¿no? Nadia siguió en activo y sus 2 medallas en Moscú 80 engrandecieron su leyenda, pero Comaneci era ya más que una gimnasta. Huida del país en el año 89, su boda con el gimnasta norteamericano Bart Conner fue un auténtico acontecimiento mundial. Tuvo un impacto, pues a lo mejor no recuerdo yo, pero no es raro que no la dedicase 3 o 4 páginas. Y es una persona que, te digo, muy querida. Llega igual al aeropuerto ahí sin cámaras, ahí, después de tantos y tantos años, como has dicho tú, 35 años, ¿no? Y eso que no vive en Rumanía hace muchísimo tiempo, que hubo un problema, que se hablaba que tuvo un problema con el hijo de Ceausescu en aquella época y por eso se fugó del país, ¿no? Y fue una pena porque era la más grande. Protagonista de uno de los grandes momentos de los Juegos, 35 años después su legado sigue vivo y su actuación se antoja irrepetible. Pero sí que es verdad que ha dejado un legado es prácticamente el icono de la gimnasia en general. En apenas unos días arranca la prueba de navegación a vela por antonomasia. La Volvo Ocean Race surcará durante los próximos 9 meses los océanos más peligrosos del planeta. A bordo del Telefónica navegarán 2 de nuestros grandes embajadores. Iker Martínez y Xavi Fernández se preparan para dar la vuelta al mundo. Con su origen fijado en los navegantes que hace más de un siglo surcaban los mares en barcos de vela cuadrada, la Volvo Ocean Race es una competición única que pone a prueba el esfuerzo humano y la destreza en la navegación de los mejores velistas del mundo. Considerada la Champions de la vela, la Ocean Race contará en esta edición con la presencia de Iker Martínez y Xavi Fernández, que a bordo del Telefónica lucharán durante 9 meses por lograr una victoria que los corone como conquistadores de los océanos más exigentes del planeta. Es una regata muy especial, es una regata oceánica. El barco se aprieta al máximo. Es una regata muy intensa, en la cual se va al 100% siempre. La Volvo Ocean Race, que es la regata un poco más importante de cara a las vueltas al mundo. Vamos a competir contra los mejores equipos, ¿no? Y eso es lo que le da valor de verdad a la regata, ¿no? Lo que atrae a históricamente a los mejores regatistas que han resaltado en las otras disciplinas que hemos hablado, pues hacer la Volvo Ocean Race e intentar ganarla. Para ello, los regatistas guipuzcoanos, más conocidos por sus éxitos a bordo del 49, volverán a verse navegando en una embarcación de mayor envergadura. 11 navegantes estarán a las órdenes de Iker, que repetirá como patrón, una experiencia que en la edición de 2009 les llevó a ser terceros en la general. En la etapa que alcanzó las costas de China, Iker y Xavi lograron vencer en la que se recuerda como la etapa más extrema vivida hasta la fecha en una vuelta al mundo. Pues por una cosa por otra, acabamos solos ahí en mitad de la tormenta aquella con vientos muy fuertes. Perdimos la electrónica, no sabíamos cuánto viento había, pero cuando se estropeó había más de 50 nudos, ¿no? Después, además, vino otra tormenta que se formó un poco a consecuencia de la primera, que esa sí que no estaba prevista, y esa sí que nos pilló a todos ya un poco más desprevenidos. Y las olas eran muy grandes. Yo creo que el que hubiese tantas roturas fue lo que bueno, pues mitificó tanto aquella etapa, ¿no? Desde hace prácticamente 2 meses, Iker y Xavi trabajan codo con todo el equipo Telefónica que prepara el barco en el puerto de Alicante. Un grupo de trabajo que defiende las aspiraciones de una embarcación de 70 pies de largo y 33 metros de mástil, que esconde en su interior un sinfín de secretos. Durante 9 meses el equipo del Telefónica lo habrá de convertir en su casa, un pequeño mundo en el que resguardarse y afrontar la voracidad del océano para dar la vuelta al mundo. Es tan largo que, bueno, hay que ir poco a poco y peleándola. El barco tiene 70 pies de eslora, son 21 metros y medio más o menos. El timón también con su electrónica para ver más, también necesita más datos, pues va viendo aquí. Nos muestra dónde estamos, aquí en el puerto de Alicante, y con esto, bueno, pues luego haces tus propios recorridos,
Tenemos 2 motores a bordo, uno se usa como motor de propulsión y el otro se usa es más pequeñito, se usa como generador. Y luego pues te tumbas en la cama con el saco y a dormir, ¿no? Se suele utilizar a veces la bolsa como almohada o la cazadora o lo que sea y te subes así y así no te mueves, porque el barco se mueve mucho y si te mueves mucho es difícil dormir, entonces normalmente subes un poco de más la cama y ¡clac!, te quedas ahí medio encajonado. Bueno, este es el baño del barco, que como veis no es gran cosa y se intenta usar lo menos posible. Normalmente si no hace mal tiempo o si hace bueno, pues hacemos todo lo que haga falta por la popa del barco. Aquí hay muchas maniobras cuando estás recogiendo velas que realmente casi tienes que cogerlas desde fuera y es donde es muy importante ir con el arnés. Estas son las orzas laterales, hay una en cada lado y bueno, pues estos barcos modernos hace un tiempo ya que la quilla de abajo pues bascula de lado a lado y bueno, pues para navegar mejor y sacar mayor prestación, cuando la quilla está basculada a barlovento 40 grados, necesitamos las orzas laterales para que el barco vaya, se sustente y vaya hacia adelante, ¿no? Será su hábitat durante 9 meses en los que cubrirán otras tantas etapas de larga distancia para llegar a las costas de Sudáfrica, Abu Dhabi, Brasil, China, Estados Unidos y Portugal, antes de alcanzar el final en la ciudad irlandesa de Galway. Su llegada prevista para el 7 de julio apenas dejará 3 semanas de margen con el inicio de los Juegos. Tras el oro de Atenas, la plata de Beijing y 3 campeonatos del mundo en su haber, Iker y Xavi son una de las parejas más laureadas a bordo del 49. Sin embargo, su participación en Londres no está aún decidida. De un 49 a un barco de estos es un cambio muy grande. Este año en verano hemos hecho la preolímpica también y salió muy bien. Hicimos segundos empatados con el primero con muy poco entrenamiento, ¿no? Viviendo un poco de la renta de la experiencia que llevamos en la vela olímpica ya. A nosotros siempre nos ha gustado la vela oceánica, pero nuestra verdadera pasión ha sido la vela olímpica, ¿no? Antes de terminar la Volvo vemos que hay esa posibilidad, pues siempre se pueden hacer mayores esfuerzos e intentar estar lo más preparado posible. Transmitimos a la federación que si nos daban la oportunidad de ir, que diríamos que sí, que iríamos, ¿no? Bueno, dicho eso, a nosotros lo que más nos gustaría es, ahora hay chavales jóvenes que están entrenando un montón. Lo normal es ir a unos Juegos Olímpicos después de haber estado entrenando 4 años o haber estado entrenando 7 o 8 años, que es lo que hemos hecho nosotros en las últimas 2 campañas olímpicas. Eso es lo normal y eso es lo que hay que hacer. Pues eso somos totalmente conscientes. Entonces ojalá que haya los otros equipos que estén al nivel suficiente como para poder ir y poder pelear por una medalla, ¿no? Para entonces queda aún mucho tiempo, meses y meses de navegación en los que les tocará estar lejos de la familia y los niños. Eso es lo peor que tenemos un poco en este deporte o en esta vida que llevamos últimamente, ¿no? Hoy tanto Xavi como yo tenemos 2 enanos y bueno, pues eso complica un poquito las cosas, pero tenemos la gran suerte que nuestras familias nos apoyan un montón, les gusta mucho lo que hacemos y sobre todo lo entienden. Yo creo que entienden nuestra pasión por lo que hacemos, ¿no? Tras el Campeonato de Europa de Pista vuelve la Copa del Mundo con el sprint final hasta Londres. La primera cita tras el verano será en Kazajistán con amplia presencia de corredores vascos. El 6 de noviembre, turno para la triatleta Zuriñe Rodríguez, que busca confirmar su buen momento en Colombia. De concluir el proceso clasificatorio ahora, la baracaldesa estaría en los Juegos. La pelea en el judo sigue quemando etapas. Yajaira Aguirre buscará los puntos necesarios primero en la World Cup de Samoa y una semana más tarde disputará el Grand Prix de Holanda en Ámsterdam junto con Ollana Blanco y Kiyoshi Uematsu. Estas 2 citas aclararán, presumiblemente, el panorama de nuestros judocas de cara a Londres. Ya saben que pueden seguir toda la información de nuestros deportistas en nuestra página web badbaskteam.com. Otra web a la que deben estar atentos es a la oficial de los Juegos, london2012.com. En diciembre pondrán a la venta las últimas entradas, así que nos hemos adelantado y nos adentramos en la capital británica para contarles dónde y cómo pueden hospedarse el próximo verano. Londres plantea un sinfín de opciones donde hospedarse durante los próximos Juegos, sin embargo tendrá que pensar bien cuál es la opción que mejor se adapta a su plan.
Hoteles de alto nivel, opciones más económicas como el Bread and Breakfast o incluso albergues de cama compartida son algunas de las opciones que pueden barajar en su visita. Las afueras de la ciudad, el centro, el turista que quiera visitar la cita olímpica tiene sin duda dónde elegir. Stratford es la zona que albergará los Juegos. Sus opciones turísticas son más bien escasas, pero la cercanía sobre la sede olímpica invita a pensar que es una de las zonas más cómodas donde hospedarse. El primer hotel que se cruza en nuestra búsqueda se encuentra a escasos metros de la Villa Olímpica. Integrado dentro del nuevo centro comercial de Westfield, el Premier Inn agotó sus habitaciones hace meses, las últimas a un precio aproximado de 200 libras, 230 euros. Algo similar ocurre con este Ibis situado a 5 minutos de la sede olímpica. Las reservas por internet agotaron las habitaciones en un precio aproximado de 220 libras, 250 euros antes del verano. Aún quedan hoteles de lujo con habitaciones libres, aunque con precios desorbitados. De origen bilbaíno, Nerea Schaffer lleva más de 4 años trabajando para una agencia de viajes que opera entre Inglaterra e Irlanda. Muchos de los proveedores, hoteles, autobuses, compañías no quieren dar los precios finales para esos periodos porque temen que va a haber muchísima demanda y querrán subir los precios al final. Sin embargo, las calles del barrio de Stratford aún tienen numerosos hoteles económicos que no han iniciado sus reservas, aunque todavía no se pronuncian sobre los precios. Los Bread and Breakfast o hoteles sin estrellas disponen de habitaciones donde dormir muy cerca de las instalaciones de los Juegos. Simplemente se le llama Bread and Breakfast porque son hoteles baratos, ¿vale? Y Bread and Breakfast quiere decir dormir, desayunar y luego ya salir a ver en Londres o lo que sea y luego por la noche venir y ya está. El metro es la principal forma de transporte en Londres. Si lo que usted prefiere es alojarse en el centro de la ciudad, que sepa que tan solo estará a 15 minutos de la zona olímpica en Stratford. Básicamente en Stratford serán los Juegos Olímpicos, pero ya está, nada más que eso, no hay más cosas para ver, no hay atracciones. Así que si tuviera la opción, sí, le recomendaría el centro. Sin embargo, encontrar una habitación en las inmediaciones de la sede olímpica puede resultar más complicado. Así que buscamos alojamiento en el centro de la ciudad. A tan solo 3 paradas, llegamos a la estación de St. Pancras. Las opciones aquí se multiplican. Dormitorios con más camas, donde puedes compartir la habitación con más personas, como 8 o 10 camas y son sobre 20 libras. Tenemos una reserva ya, pero seguimos con disponibilidad. Aquí también habrá todo un ambiente, una atmósfera de Juegos Olímpicos. Se aloje donde se aloje, la distancia desde los 2 principales aeropuertos de Londres, Stansted y Heathrow, necesitará aproximadamente 1 hora de tren para llegar a cualquiera que sea su destino en el centro. Tras nuestra peculiar visita a Londres, nos va llegando la hora de decirles adiós. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook buscando Back to London 2012. Lo dicho, nos vemos el próximo programa. Agur. Gobierno vasco y Euskal Irrati Telebista unidos por el deporte con el patrocinio de Naturgas Energía.